Las guerras más famosas del Viejo Oeste. El Viejo Oeste fue testigo de múltiples enfrentamientos entre tribus indígenas y el ejército de los Estados Unidos, así como colonos y cazadores de tierras. Estas guerras fueron el resultado de la expansión estadounidense, la fiebre del oro y el conflicto cultural entre los nativos americanos y los recién llegados. A continuación, exploramos los conflictos más emblemáticos de esta época. Primera, la Guerra de los Black Hills, 1876 a 1877. Contexto. La guerra estalló cuando los colonos estadounidenses y el gobierno de los Estados Unidos violaron el Tratado de Fort Laramie, 1868. el cual garantizaba a los Sioux la soberanía sobre las Black Hills, Colinas Negras, en lo que hoy es Dakota del Sur. Sin embargo, el descubrimiento de oro en la región atrajo a miles de buscadores, lo que llevó al ejército a intentar expulsar a los nativos de sus tierras. La batalla de Little Big Horn, el enfrentamiento más icónico de esta guerra, tuvo lugar el 25 y 26 de junio de 1876, cuando el 7º de Caballería, liderado por el general George Armstrong Custer, atacó un campamento de Sioux y Cheyennes en el río Little Big Horn. Subestimando el número de guerreros enemigos, Custer y sus tropas fueron completamente aniquilados por las fuerzas lideradas por Toro Sentado y Caballo Loco. Esta batalla representó una de las peores derrotas del ejército estadounidense en las guerras indias. Consecuencias. A pesar de su victoria en Little Big Horn, los Sioux y Cheyennes fueron perseguidos implacablemente por el ejército estadounidense. En 1877, Caballo Loco se rindió y fue asesinado. Para 1881, Toro Sentado también fue capturado. La guerra concluyó con la pérdida definitiva de las Black Hills para los nativos. 2. Las guerras apaches, 1849 a 1886. Contexto. Los apaches fueron una de las tribus más resistentes ante la invasión estadounidense y mexicana. Las guerras apaches comenzaron en 1849 con los primeros conflictos entre los colonos y la tribu en Arizona, Nuevo México y el norte de México. El liderazgo de Jerónimo, uno de los últimos líderes apaches en resistir, fue Jerónimo, quien luchó contra las fuerzas estadounidenses y mexicanas durante décadas. Utilizó tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques relámpago para hostigar a los soldados en el inhóspito desierto del suroeste. Final de la resistencia. En 1886, Jerónimo, perseguido sin descanso por más de 5.000 soldados estadounidenses y tropas mexicanas, finalmente se rindió. Fue exiliado a Florida y luego a Oklahoma, donde murió en 1909. Con su captura, la resistencia apache llegó a su fin. Tercera, la masacre de Wounded Knee, 1890. Contexto. A finales del siglo XIX, el movimiento de la danza de los espíritus se extendió entre varias tribus, promoviendo la creencia de que los nativos podrían recuperar sus tierras y formas de vida si practicaban esta ceremonia espiritual. El gobierno de los Estados Unidos consideró el movimiento una amenaza y ordenó la captura de Toro Sentado, quien fue asesinado en el proceso. La masacre. El 29 de diciembre de 1890, el ejército de los Estados Unidos rodeó a un grupo de dakotas en Wounded Knee, Dakota del Sur. Un disparo, cuyo origen es debatido, desató una brutal matanza. Más de 300 hombres, mujeres y niños dakotas fueron asesinados por el 7º de Caballería. Fue el último gran enfrentamiento armado entre nativos americanos y el ejército estadounidense. Consecuencias. La masacre de Wounded Knee marcó el fin simbólico de la resistencia indígena en las grandes llanuras.
A partir de este punto, los nativos americanos fueron confinados en reservas y su forma de vida tradicional quedó prácticamente extinta. Cuarta, la rebelión comanche, siglo XIX. Contexto. Los comanches fueron una de las tribus más poderosas del siglo XIX, dominando las llanuras del sur, incluyendo Texas, Oklahoma y Kansas. Su habilidad en la guerra y su destreza en la equitación les permitió resistir la expansión de colonos y el ejército estadounidense durante décadas, conflictos con Texas y Estados Unidos. Los comanches lucharon contra México, Texas y luego los Estados Unidos, en una guerra prolongada. Utilizaban tácticas de caballería excepcionales y ataques relámpago para desestabilizar a los invasores. El declive comanche. La guerra contra los comanches alcanzó su punto crítico en la batalla del Cañón de Palo Duro, 1874, cuando el ejército de los Estados Unidos destruyó sus aldeas y su suministro de alimentos. Con la caza del búfalo casi extinguida, los comanches se vieron forzados a rendirse y asentarse en reservas para 1875. Conclusión. Las guerras del Viejo Oeste entre nativos americanos y el ejército estadounidense fueron brutales y devastadoras. Estas batallas no solo cambiaron el mapa de Norteamérica, sino que también marcaron el fin de la libertad de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. A día de hoy, estos eventos siguen siendo recordados como capítulos fundamentales de la historia de los Estados Unidos.